A 15 kilómetros de la ciudad de Paso de los Toros se yergue la represa hidroeléctrica de Rincón del Bonete. El ingeniero Víctor Sudriers, allá por 1904, vio la potencialidad del Río Negro como generador de energía hidroeléctrica. La obra fue proyectada por el ingeniero alemán Adolfo Ludin en 1933 y su inauguración fue el 21 de diciembre del año 1945. El embalse del Río Negro en Rincón del Bonete tiene 1.070 kilómetros cuadrados y la longitud de la represa es de 1.170 metros. Bueno, este proyecto arrancó con el gobierno de Terra, o anteriormente ha sido el proyecto, pero el ingeniero Sudriers. Pero en el año 37 se activó la cosa y ya se puso la piedra fundamental para arrancar la obra del Rincón del Bonete, lo que hoy es conocido por Javier Terra, ¿no? Pero en el año 38 arrancó mismo con la construcción, toda a palo y pico en esa época, toda a mano, y entró muchísima gente a trabajar de la zona. La campaña quedó vacía de personal porque pagaban muy buenos salarios, y ahí hasta que en el 42, hasta el marzo del 42 que se inauguró la primera turbina, Amézaga, el presidente, fue el que dio el visto bueno de haber comenzado. Rincón del Bonete es una represa de gran porte. De un lado de la presa es departamento de Tacuarembó y del otro lado Durazno. El lago artificial tardaría 3 meses en bajar de su nivel máximo al mínimo con sus 4 turbinas generando energía. Para el Uruguay de aquellos años, esta fue una obra admirable. Puede generar 160 megavatios y fue una obra de ingeniería con la cual el país solucionaba todo su consumo de energía e incluso le permitía exportar los excedentes. Bueno, esta obra decían en aquella época de que iba a dar para todo el Uruguay y sobraba energía para vender a los países vecinos, porque era la primera de la zona, de la zona de Sudamérica. Pero ¿qué era? Que en cada casa de cada pueblo existía en cada casa 3 lamparillas, una radio a válvula y nada más. Eso es lo gasto, y alguna estufa pequeña y nada más. Por eso el consumo era muy inferior a lo que es hoy en día. Y hoy hay 4 hidráulicas acá en Uruguay, y bueno, ahora en este momento está dando porque hay mucha agua en todos lados, pero si no, son deficitarias. Las instalaciones de Rincón del Bonete incluyen una pequeña población de la cual es propietaria, al igual que la represa, claro está, la UTE. Los escasos pobladores que viven aquí trabajan para la empresa eléctrica estatal y al igual que en Palmar o Baigorria, este centro poblado es de padrón único. La mayoría de las antiguas instalaciones que formaron el obrador y las viviendas de los obreros están hoy en desuso. Al no tener un destino específico, el tiempo las va dejando cada vez con más huellas. Los chalets, construidos posteriormente a las obras, destacan en el poblado que tiene en funcionamiento un coqueto y pequeño hotel que está con ocupación plena todo el año. La tranquilidad y el entorno natural de Rincón del Bonete lo hacen apetecido por uruguayos y extranjeros. Estos son los restos de un antiguo puente construido por los alemanes cuando la represa estaba en construcción. Las inundaciones de 1959, tal vez las más grandes de la historia nacional, lo arrasaron. Como testimonio de aquel tiempo difícil, quedan los pilares y un pequeño trozo de estructura. Bueno, fue construido por los alemanes que cuando hicieron la obra de Rincón del Bonete y instalaron este puente para pasar los materiales para el otro lado, ¿no? Porque en aquella época no existía el puente que está hoy sobre la obra, ¿no? Hasta que en el año 59 la Gran Creciente lo destruyó todo, como lo ven, ustedes lo vieron, las tomas de acá del Andi, y bueno, quedamos sin puente y tuvieron que construir un puente sobre la obra. Los alemanes, siempre inteligentes, hicieron un buen puente, pero más hicieron la obra que es interminable, ¿no? El lago artificial y el Río Negro, aguas debajo de la represa, tienen un atractivo natural evidente. La fauna de aves tiene aquí una enorme variedad. Dentro de los montes de la UTE se halla tal vez la mayor reserva de América del Sur de buitres de cabeza roja. Abundan en estos parajes los patos maragullones y las gaviotas, y si el visitante tiene paciencia, puede descubrir una enorme variedad de especies de pájaros. Rincón del Bonete presta una gran contribución a la matriz energética del país.
Las primeras turbinas alemanas fueron reemplazadas en la década de los años 90 y el funcionamiento de la represa es óptimo, aunque claro, depende siempre de que las lluvias sean las correctas. En realidad, el ingeniero Víctor Sudriers, quien ideó la obra, había llegado a la zona formando parte del equipo que diseñó e instaló un puente flotante sobre el río Negro para permitir la conexión con el norte en tiempos de las patriadas de Aparicio Saravia. Al final de la guerra, cuando fueron a desarmar aquel puente, se encontraron con una tremenda creciente. Ahí Sudriers se dio cuenta de la potencialidad de generación hidráulica y de aquel enorme caudal. Rincón del Bonete jugó un papel esencial cuando las inundaciones del 59, ya que ofició de retén de las aguas que, sin la presa, pudieron haber arrasado con Paso de los Toros. Durante la dictadura militar, a la represa se la rebautizó como Dr. Gabriel Terra, quien fuera presidente constitucional y también de facto de nuestro país. La gran mayoría de los lugareños la sigue denominando Rincón del Bonete o más sencillamente El Rincón. Está a 269 kilómetros de Montevideo y a 394 kilómetros de la desembocadura del río Negro en el río Uruguay. La represa tiene 350.000 metros cúbicos de hormigón y el lago, cuando está a 80 metros, contiene la friolera de 8.800 hectómetros cúbicos de agua. Cada turbina evacua 160 metros cúbicos por segundo para generar parte de la electricidad que consumimos.